Hoy queremos hablar de una técnica muy importante y especial para entender la palabra de Dios y que se llama la lección divina. Si la practicamos bien, lograremos entrar en contacto y diálogo con Dios a través de la lectura de la palabra de Dios. Bienvenidos. Lectura divina es la lectura orante de la palabra, donde aprendemos a escuchar a Dios. Recuerden que la palabra de Dios, como lo hemos dicho en unos capítulos anteriores, la palabra no es un simple libro, la palabra es el mismo Jesús que quiere hablar contigo, que quiere orientarte, que quiere entrar en conversación contigo. Y orar es hablar con Dios. Entonces, ahora lo que debemos entender que la lección divina y lo que vamos a aprender es cómo hacer para sacarle jugo y provecho a esta lectura que sea un diálogo con Dios. Entonces, normalmente está dividida en 4 partes, aunque algunos la dividen en 5. No, nosotros lo vamos a resumir en 4 y se los voy a explicar de manera muy clara. El primer paso es la lectura lenta y pausada del texto. Obvio, olvidaba algo muy importante. Antes de la lectura, la oración al Espíritu Santo. Pero la oración al Espíritu Santo para entender la palabra es básica y es primordial. Y tú me preguntas, ¿en dónde está la oración? No. La oración que te nazca. Orar es hablar con Dios. De acuerdo al momento en que te encuentres, en la dificultad que estés, en el problema en que estés, en el tiempo del día en que estés, háblale al Señor y dile, Señor, en esta noche tan fría, caliéntame tú con tu divino espíritu. Amén. Listo, fácil, una oración sencilla. Oh Señor, quiero que esta noche me ayudes a entender tu palabra y regálame tu sabiduría. Amén. Oraciones sencillas que salgan desde tu corazón, pero realmente pensadas y entregadas al Señor. Entonces, después de orar, primer punto, lectura lenta y pausada. Ojo, aquí en este punto es bien importante porque vamos al texto, pero lo vamos a leer como si fuera la primera vez que lo leemos. Hay veces cometemos un error que como conocemos los textos, tantas veces lo hemos escuchado, pasamos de rapidez, inclusive saltamos a veces palabras, cometemos errores creyendo que no lo sabemos. No. La Biblia es como una especie de libro escrito por capas. Tú lo lees hoy y te dice una cosa. Lo lees mañana y te dice otra cosa. Por eso es que hay que leerlo siempre con la humildad y la sencillez de quien no lo ha leído. Entonces el primer paso es leerlo muy lentamente, como si no lo hubiéramos leído nunca. Y es bien importante que lo hagamos varias veces. No tiene sentido hacerlo rápido. Hagámosle un primer pasón, luego hagamos un segundo pasón. Y yo recomiendo mucho una cosa en este punto. Me gusta mucho decirles, hagan un video mental. O sea, hagan la película de lo que leyeron en su mente en este punto, en el primer punto de la lección divina, y hacer la película significa, bueno, ¿qué personajes hay? ¿En dónde estaban? ¿Qué tiempo del día? ¿Estaba frío, calor, etcétera? Detalles de la lectura, como ver una película. Aquí no hay análisis, todavía no estamos analizando, solo ver la película de lo que estamos leyendo. Y como una ayuda bien importante en este primer paso, después de haber leído varias veces y hecho la película, yo termino preguntándome, ¿qué dice el texto? Ojo, ¿qué dice el texto? Solamente. O sea que, en resumen, el primer paso de la lección divina consiste en descubrir qué dice el texto. Y para eso, repito, haremos nuestro video mental. El segundo paso, la meditación, que consiste en rumiar la palabra. Rumiar, recuerda que es cuando la vaquita se toma el alimento y pasa por esos varios estómagos que tiene y el alimento se mueve y baila y la vaca rumia su alimento. Así debemos rumiar nosotros la palabra de Dios. Es disfrutar cada palabra, exprimir el contenido, exprimir lo que ella contenga en ese momento, sacarle jugo. Podemos usar la imaginación para reconstruir el escenario, detenernos de nuevo en los detalles y regresar sobre las palabras y lugares dichos dentro del contexto.
Y como ayuda en la meditación, yo me pregunto, ¿qué me dice el Señor a mí en el texto? Mira la diferencia. En la primera parte decíamos simplemente qué dice el texto, pero ahora me pregunto el Señor, ¿qué me quiere decir a mí en el texto que acabo de leer? ¿Qué me quiere decir a mí? No podemos contradecirnos. Si la Biblia es una oración, es porque Jesús está hablando conmigo y yo también debo hablar con Él. Eso es la lección divina. Entonces, ¿qué me dice el Señor a mí en el texto? En el tercer punto viene lo que se llama la oración. Es en este momento que podemos entrar en diálogo con el Señor, permitiendo que nos hable con toda la humildad. Es estar en una oración de escucha y el Señor hablándonos a nosotros. En este momento, ¿qué me ayuda? Esta pregunta. ¿Qué le respondo a Dios con el texto que acabo de leer? Miren pues qué maravilla. Si Dios me habló, no te quedes callado. Ahora, ¿qué le respondería yo con el texto que Dios me acaba de decir? Y como estamos hablando de oración, obviamente la oración permite que hagamos nosotros entonces alabanza. Aquí orar es alabar, agradecer, pedir perdón, súplica, porque estamos orando. Orar es comunicarse con Dios. Entonces en este momento podemos hacer, con base en el texto, todos este tipo de cosas. Alabanza, agradecer, pedir perdón o súplica. Y llegamos al cuarto punto, la contemplación, que es como el más difícil de entender, pero miren que ahora lo van a entender. Creemos a veces que alabar y bendecir a Dios es este punto, solamente seguir alabando. No, esto va más allá. En este punto es estar en silencio y dejar que Dios nos hable a nuestro interior. A veces somos como loritas mojadas en que a toda hora creemos que tenemos que estar hablando, te alabo, te bendigo, te bendigo. No, hay que hacer un momento de silencio porque Dios también querrá hablarnos algo adicional y eso lo hace Él en nuestro corazón. Entonces la pregunta que ahora me puedo hacer en este cuarto punto para ayudarme en la contemplación es ¿cómo hago propias en mi vida las enseñanzas de este texto? ¿Cómo vivo en mi vida la palabra de Dios? ¿Cómo este texto me va a transformar? Entonces aquí es donde la gente, muchos otros, enseñan que hay un quinto punto. No, el quinto punto está metido en la contemplación. ¿Por qué? Porque esta contemplación me tiene que llevar a la acción. La Biblia misma no es solo para endulzarme el oído, sino para transformarme y llevarme a hacer algo. Pero entonces, aquí es donde yo digo que podemos preguntarnos, ¿a qué me comprometo para demostrar el cambio de mi vida a raíz del texto? Aquí yo me pregunto y me confronto, bueno, ¿yo qué voy a hacer de acuerdo a lo que el Señor me ha enseñado en este momento? Pero como esto es teoría, hagamos una práctica. Los invito a hacer una pequeña práctica. Hagamos una lección rápida, una lección divina del Evangelio de Marcos capítulo 4, versículo 37. Lo vamos a hacer juntos. Y este es el caso, he tomado el caso de la tempestad calmada. Un ejemplo sencillo en el que me podrás entender estos pasos de la lección divina. Fíjate, vamos al texto. Entonces, primer paso, ya oramos al Espíritu Santo, al primer paso hacemos la lectura lenta y pausada del texto y decimos, de pronto se levantó un gran temporal y las olas se estrellaban contra la barca que se iba llenando de agua. Mientras tanto Jesús dormía en la popa sobre un cojín, lo despertaron diciendo, Maestro, ¿no te importa que nos hundamos? Él entonces se despertó, se encaró con el viento y dijo al mar, cállate, cálmate. El viento se apaciguó y siguió una gran calma. Después les dijo, ¿por qué son tan miedosos? ¿Todavía no tienen fe? Pero ellos estaban muy asustados por lo ocurrido y se preguntaban unos a otros, ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Este texto es hermoso y nos permite hacer entonces el ejemplo de la lección divina. La instrucción nos dice que lo hagamos una o dos veces, pues por tiempo no lo voy a hacer dos veces, ustedes ya lo escucharon, una lectura lenta y pausada, pero en este primer punto hagamos lo que se llama la lectura y qué dice el texto.
Entonces aquí es donde yo me imagino, a ver, ¿qué fue lo que leí? Jesús estaba en una barca, iba con los discípulos. Yo me imagino aquí en mi mente ya tengo la película de ese mar enrarecido, moviéndose y Jesús durmiendo allá con la almohada, hasta seguramente roncando de lo tranquilo que estaba. Y los apóstoles me los imagino también. Ya, esto es la imaginación, para que claramente tú te metas dentro de la película, te metas dentro. Fíjate que no estoy haciendo ningún análisis, solo estoy repitiendo lo que fue el texto, los personajes, quiénes estaban, cómo se fueron a moverlo, a despertarlo. Luego él despertó y calmó la tempestad de una manera fuerte, hasta el punto que ellos dijeron, wow, ¿quién es este que hasta el viento y el mar les obedecen? ¿Qué hice ahí? Solo repetir la lectura y hacer la película en mi mente. Pasamos al segundo punto, la meditación. ¿Qué me dice el Señor a mí? Recuerda, la palabra de Dios hay que leerla casi siempre en primera persona, porque es Dios el que me quiere hablar a mí. Hay muchos que acostumbran leerla en terceras personas. No, es que la Biblia les quiere decir a ustedes que no, vamos a leerla en primera persona. Por ejemplo, yo quiero decirles que leyendo este texto, el Señor a mí me dice que tenga más confianza en Él, que no se le olvide que cuando yo estoy en dificultades, Él está a mi lado. Él nunca me abandona. Ese es el sentido que yo le encuentro al texto cuando lo leo. Que confíe en Él, que Él no me abandona, que por más difícil que sean las tempestades, Él tiene la capacidad para calmarlas y dominarlas. Así se hace este análisis, esa es mi meditación y paso al tercer punto, la oración. Entonces, ¿ahora qué le respondo a Dios? Mira, ya sé lo que el texto dice, ya sé lo que me dice a mí, ahora cuál es mi respuesta. Entonces yo le diría, en términos de oración, Señor, yo te alabo y te bendigo por estas palabras que me dicen. Y de verdad te pido perdón porque no he tenido la fe suficiente. Te pido perdón por los momentos de dificultad. Te pido perdón porque me he desesperado. Te pido perdón porque a veces he cerrado mis ojos y no he pensado en ti lo suficiente. Pero yo hoy te pido, Señor, que me devuelvas la fe, que me ayudes, que me restaures, porque sé que tú lo haces todo, sé que tú lo puedes todo y porque tú, Señor, eres el dueño de mi vida. Amén. Mire, sencilla una oración con base en el texto. Mire qué bonito. Acabo de hacer la oración y ahora pasamos al punto de la contemplación. Entonces aquí me permito preguntar a qué me voy a comprometer yo con el cambio al que me invita la palabra de Dios. Entonces, a ver, ¿qué se te ocurre a ti que me escuchas? A mí se me ocurre, por ejemplo, decir, bueno, yo me voy a comprometer a confiar más en Dios. Voy a comprometer más a mejorar mi oración para no perder la fe. Voy a comprometerme más a leer más la palabra de Dios, por ejemplo, a estar más apegado de Dios y para sentirlo más cerca, porque cuando yo no siento a Dios es porque yo me he alejado de Él, no Él de mí. Siempre está conmigo. Entonces me comprometo a leer más la palabra, me comprometo a estar más pendiente de la oración y a evangelizar a mi alrededor para que los que están a mi lado no pierdan la fe y no pierdan la confianza porque Dios todo lo puede. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal para que estos videos lleguen a muchos más hogares y a activar la campanita para que YouTube te avise cada que subamos un nuevo video.